Estamos nuevamente en el curso de Fundamentos de Electrónica hablando de circuitos digitales. Estamos en la etapa introductoria y en esta ocasión vamos a hablar de algunas definiciones y de los números binarios y hexadecimales. Unos comentarios para ilustrar el porqué. Recuerden, en el video anterior hablamos sobre qué significa físicamente el 1 y el 0 cuando hablamos de voltaje para un valor alto y un valor bajo respectivamente. Y cuando hablamos de switches o interruptores, 1 el interruptor cerrado y 0 el interruptor abierto. Recuerden, esto es lo que llamamos lógica positiva. Y ahora necesitamos un marco teórico para procesar los modelos, interpretar las situaciones y resultados para las aplicaciones, etc. Y estos modelos incluyen la numeración binaria y el álgebra Boole. Así que vamos a empezar a hablar cuestiones teóricas relacionadas con las definiciones que necesitamos para trabajar y empezamos también en lo que es la numeración binaria y hexadecimal de enteros. Unas definiciones preliminares que son muy importantes y que nos acompañarán a lo largo de todo el curso mientras hablemos de electrónica digital. Primeramente, la palabra bit 0 o 1, es decir, una variable que sea una variable de un bit solamente puede tener el valor 0 o el valor 1, solamente puede asumir esos valores. Y no estamos hablando de números 0 y 1, estamos hablando solamente de los símbolos 0 y 1. Obviamente 0 y 1 son los mismos símbolos que utilizamos para los números 0 y 1 y por esa razón el nombre de bit viene de una combinación de binary integer, es decir, entero binario en términos ingleses. Una palabra lógica de n bits, en bit word, es una secuencia o permutación de n bits. No es un conjunto, sino una secuencia, una permutación, es decir, forzosamente está ordenado. Ejemplos tenemos ahí 010 de 3 bits, tenemos 3 ejemplos de 4 bits, 01010, 011, 1000 y una palabra de 16 bits, léanla ustedes y verán que aunque la podemos leer 010001, etc., no es muy fácil volver atrás y escribirla si no la estamos viendo. Hay palabras que tienen nombre propio, como es el cuarteto en español, pero nibble o nibble con Y en inglés, que es una palabra de 4 bits, y el octeto o byte, una palabra de 8 bits. La realidad es que aunque existen las palabras en español, es más común hablar de usar los términos en inglés nibble y byte. Además de que eso tiene un trasfondo humorístico, porque bit en un inglés fuera del mundo digital representa la palabra un mordisco pequeño. Nibble ya es un mordisco y byte es una mordida. Sobre las palabras lógicas es importante que sepamos que existen 2 a la n palabras diferentes de n bits. Es decir, palabras de 3 bits tenemos 8 diferentes, 2 a la 3. Existen 2 a la 4 igual a 16 nibbles, 256 bytes, 65.536 palabras de 16 bits, etc. En forma genérica, cuando hablamos nosotros de una palabra, si solamente lo representamos con variables, podemos poner o una variable para la palabra o los variables para los bits individuales indicando la posición que ocupan dentro de la palabra de n bits, empezando con el 0 a la derecha, 1, 2, 3, que va creciendo hasta la izquierda hasta llegar a n-1, una palabra de n bits, de 0 a n-1. O si no queremos usar suscritos, podemos simplemente indicarlos como índices, como lo haríamos en unas variables de arreglo en programación. El bit que se encuentra a la derecha recibe el nombre de menos significativo, es el de la extrema derecha, y el bit de la extrema izquierda recibe el nombre más significativo. ¿De dónde viene ese nombre? En unos momentos más los vamos a comprender. Aquí tenemos algunas potencias de 2, desde 0 hasta 32 los exponentes. Recuerden que algunas computadoras usan 32 bits, otras usan 64 bits. Y hay
potencias que reciben nombres especiales. Por ejemplo, 2 a la 10 recibe el nombre de kilo porque está cerca de 1000. 2 a la 20 de mega, 2 a la 30 giga, 2 a la 40 tera. Así que cuando en digital ustedes escuchan la palabra 4K, una memoria de 4K bytes, ¿verdad? Quiere decir que son 2 por 2 elevado a la 2 para el 4, por 2 elevado a la 10 para el kilo, y eso me da 4096. Lo mismo para mega y cualquier otra notación. Y eso nos lleva también directamente a la numeración binaria entera y la asociada a la numeración hexadecimal. En este momento nos vamos a concentrar en las partes enteras solamente porque estamos hablando de una introducción. Más adelante, cuando hablemos de datos, hablaremos ya incluyendo fraccionarios. Para entender la numeración binaria, vamos a empezar a recordar la numeración posicional base 10, que consta de 10 dígitos. Fíjense, base 10 consta de 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. Y todo número entero, y la expresión se llama numeral, pero acostumbramos a llamarla número también, se expresa como una secuencia de esos dígitos, 285, 1978, 2406, etc. Fíjense que en el 1978 puse el 0 a la izquierda, que no agrega ningún valor, y si lo quito tiene el mismo valor, solamente para indicar que podemos usar más dígitos de los que necesitamos. En esta ocasión, el dígito que está a la izquierda es 0. El dígito menos significativo es el de la extrema derecha. El dígito más significativo es el de la extrema izquierda. ¿Y por qué se le llama más significativo? ¿Verdad? En un momento más, la notación genérica es nuevamente usando variables para los dígitos con su índice para indicar su posición con un 0 a la derecha. Y el número se puede expresar, como aprendimos nosotros en los cursos de matemáticas previos, como una suma de potencias de 10. A0, que es la extrema derecha, multiplica a 10 a la 0, que es 1. El siguiente multiplica a 10 a la 1, que es 10. Luego 10 al cuadrado, 100. 10 al cubo, 1000, etc. Conforme nos vemos a la izquierda, el factor por el cual está siendo multiplicado es una potencia mayor. Por eso es que decimos la palabra menos significativo a la derecha, porque es el que está siendo multiplicado por la menor potencia. Así, por ejemplo, 1095 es igual a 1 por 10 a la 3, más 0 por 10 a la 2, 9 por 10 a la 5, 1 y 5 por 10 a la 0. Fíjense bien que los coeficientes de las potencias son precisamente los dígitos que estamos utilizando. Ya con esto vamos a ver cómo podemos utilizar otras bases, y es decir, utilizar otra referencia que no sea 10, y para eso necesitamos un teorema que nos justifique todo número entero mayor que 0, positivo, ¿no? Aquí por favor hay que cambiarle, esto es importante, esto es positivo, disculpen ustedes, se puede expresar aquí una R como una suma de potencias de un número entero mayor que 1. Al decir suma de potencias estamos diciendo que es un negativo, es un polinomio que tenemos aquí. Lo importante en esta expresión es que los coeficientes individuales, los coeficientes de las potencias, satisfacen la condición de que son menores que R. ¿Sí? Usamos simplemente la notación indicando los cocientes, y si es necesario usamos un subíndice. Como queremos que cada dígito o cada cociente sea un solo número, a la hora que lo ponemos aquí, queremos usar un solo símbolo. Cuando ese es mayor que 9, usamos A si es 10, B si es 11, etc. Vamos a poner un ejemplo. ¿Verdad? Aquí tenemos 1307, es el de 10. Aquí usamos el 8 como referencia. Y entonces 2433, lo ponemos 2433, subíndice 8. Como es base 8, le ponemos el Q. ¿Por qué razón le ponemos el Q? En un momento más vamos a ver por qué. Bueno, en el próximo video. Aquí tenemos 1300.
7 usando el 12 como referencia, como valor R. Y vean ustedes, aquí tenemos este 11. No podríamos poner 9011 porque entonces tenemos ya 4 términos, lo cual no es el caso. Así que usamos 90 y la letra B para representar a este 11, como lo decimos aquí. Y aquí tenemos el mismo número, 1307, pero usando el 2 como referencia. Y ven ustedes que queda un número resultado bastante grande. B es para indicar que usamos el 2 como R. ¿Siempre podemos hacer esto? Sí, la respuesta es sí. Y vamos a dar una demostración que también nos va a servir como algoritmo de conversión para obtener esa suma. Veamos. Primeramente, dividimos n entre r y por el teorema del divisor, de la división, quiere decir que podemos escribir n igual al cociente multiplicado por el divisor más el residuo. Tomamos el cociente y repetimos, aquí está la división, sustituimos este 1 aquí y tenemos esto que está acá. Volvemos a repetir y vean ustedes, sustituimos un nuevo cociente y aquí tenemos. Y en cada paso el cociente va a ir disminuyendo hasta que llega un momento en que este cociente va a ser menor que R. Y ese cociente va a ser precisamente el coeficiente Bn-1. Ilustramos con un ejemplo.
Estamos nuevamente en el curso de Fundamentos de Electrónica hablando de los circuitos digitales y en esta ocasión vamos a hablar de cuestiones teóricas con definiciones y números binarios y hexadecimales. Unos comentarios preliminares antes de entrar en los detalles. En el video anterior hablamos sobre la cuestión de los símbolos 1 y 0 para el voltaje. 1 señal de voltaje alto, 0 señal de voltaje bajo. Y para switches también, el 1 interruptor cerrado y el 0 interruptor abierto. Ahora necesitamos un marco teórico para procesar modelos, interpretar situaciones, resultados, aplicaciones y todo lo que hace precisamente a la electrónica útil en las aplicaciones. Y entre estas herramientas se incluyen la numeración binaria y el álgebra de Boole. Así que vamos a empezar con definiciones y con aspectos relacionados con la numeración binaria. Y eso es precisamente lo que manejamos en este video. Empezamos con las definiciones. Bit, B-I-T, es simplemente un 0 o un 1. Así que cuando decimos que una variable es una variable de bit, quiere decir que solamente puede tener los valores 0 y 1. Fíjense bien que 0 y 1 no son números, son solamente símbolos, como son los mismos símbolos que utilizamos para los números. El nombre se origina precisamente como binary integer, como una fusión de esas dos palabras y unas letras adecuadas. Una palabra lógica de n bits en bitword es una secuencia, permutación, no es un conjunto cualquiera, tiene que ser ordenado de n bits. 0, 1, 0 son 3 bits, 1, 0, 1, 0 son 4 bits, una palabra de 4 bits, lo mismo esas otras dos que están ahí. Y finalmente una palabra de 16 bits, es el ejemplo que tengo aquí, y 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, larga para decir y más larga para recordar si queremos volver atrás. Hay palabras que tienen nombre propio, como es el caso de la palabra de 4 bits, nibble en inglés, cuarteto en español. La verdad, nibble se oye más glamoroso. Y byte para las palabras de 8 bits que reciben octeto. Estas son palabras que tienen que ver con el hecho de que reciben nombre propio debido a que hay la tecnología que precisamente trabaja 4 y 8 bits, grupos de 4 y 8 bits. El origen de las palabras en inglés tiene que ver con el humor del ingeniero, ya que en inglés bit es un mordisco pequeño, nibble es un mordisco y byte es una mordida. Las palabras lógicas empiezan a crecer en cantidad conforme tomamos un número de bits. Como cada bit en la palabra tiene dos valores, quiere decir que hay 2 a la 3 igual a 8 palabras de n bits, 2 a la 4, 16 nibbles, 256 bytes, 65.536 palabras de 16 bits y en general 2 a la n palabras de n bits. Una notación genérica, y con la misma también nos podemos referir a un bit en particular en una palabra, es decir en qué posición se encuentra. Y si usamos variables, a la derecha usamos el 0 para indicar la posición, B0, B1, B2 hacia la izquierda. Lo podemos usar como subíndices o simplemente como variables de un arreglo, es decir, indicando la posición entre paréntesis. El que está en la extrema derecha es el bit menos significativo y el de la derecha es el bit más significativo. De dónde viene ese nombre, en un momento más lo sabremos. Aquí tenemos algunas potencias de 2, desde 0 hasta 32. Como ven, rápidamente va creciendo el número. Y hay potencias que reciben un nombre especial. 2 a la 10 es un K, 2 a la 20 un mega, 2 a la 30 un giga. De manera que decir 4 kilobytes, por ejemplo, es decir 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 10, 4.900 bytes, que es más o menos 4.000, justamente de ahí el K. Lo mismo para el mega, 16.777.216 para ser más exactos. Y así para otras expresiones. Vamos ahora a la numeración entera en binario y en hexadecimal. La razón
no tan solo tiene que ver con representación de datos, como lo veremos más adelante nuevamente, o con las operaciones, sino tiene otras aplicaciones adicionales que nos interesan. Y la numeración posicional base 10 nos va a servir de referencia para trabajar. ¿Qué tenemos en la numeración base 10? Tenemos 10 dígitos que van del 0 al 9 y tenemos el conocimiento previo de nuestras clases que dice que todo número se expresa como secuencia de esos dígitos. La expresión en sí recibe el nombre de numeral, pero es algo que pocas veces utilizamos. 285, 1978, y fíjense que lo pongo con un 0 a la izquierda, 2406, etc. El dígito menos significativo es el de la extrema derecha y el dígito más significativo el de la extrema izquierda. Así que en el 01978 el más significativo es el 0. Que tenga o no valores, cosa que en este momento no nos interesa. La notación genérica es como está arriba, simplemente un dígito después del otro, y usando como la vez anterior para las palabras, usando subíndices para indicar cuál es la posición, empezando con 0 a la derecha. Y lo interesante es que esta expresión es simplemente una forma simplificada de escribir una suma, como ustedes aprendieron en cursos anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. 1095 es una suma de potencias de 10. Decimos que es una suma ponderada, ¿verdad? Donde el dígito en extrema derecha es precisamente el que está siendo multiplicado por la potencia más pequeña, y el dígito en la extrema izquierda por la potencia más grande. De ahí viene precisamente el dígito menos significativo y dígito más significativo, y esa misma notación se pasó a los bits cuando hablamos de las palabras. Importante recalcar que en esta expresión lo que aparece son precisamente los coeficientes de las potencias. Esta capacidad de expresar un número como una potencia, como un polinomio, como una serie de potencias, la podemos hacer más genérico, y aquí tenemos este teorema. Todo entero positivo o no negativo, incluyendo el 0, se puede expresar como una suma de potencias de un entero r mayor que 1, es decir, un polinomio en la forma siguiente, donde, y aquí es lo importante, los coeficientes de cada potencia satisfacen la condición de que son menores que r. Antes de pasar a una demostración de esto, de aquí viene entonces la notación que hemos aprendido en otros cursos y que vamos a seguir utilizando, de que podemos expresar la notación simplemente como como la sucesión de los cocientes, como la secuencia ordenada de los cocientes yendo del más significativo al menos significativo. Si es necesario, agregamos un R. Como no queremos que aparezcan aquí un número mayor de símbolos que el número de coeficientes, usamos A para 10, B para 11, etc. Y el subscrito R lo podemos eliminar si se sobreentiende por la discusión o por el contexto de que estamos hablando. Aquí voy a poner varios ejemplos usando siempre el 1307 como referencia, que tiene la expansión en base 10 que tenemos ahí. El 1307, si usamos la expansión como potencias de 8, resultan los coeficientes 2, 4, 3, 3 que ponemos aquí. 8, fíjense que esto, si yo tengo esta expresión, inmediatamente puedo encontrar el 1307 directamente con este polinomio. Y como 8 es un valor que nos interesa, para evitar tener que estar usando subíndices, usamos la letra Q, el sufijo Q como el Q como sufijo. 1307 nos da, aquí está un coeficiente que va a ser en sistema decimal requiere de 2 dígitos, 11. Para cumplir con este tipo de notación, lo que hacemos es utilizar el B para el 11. ¿Sí? Así que aquí este 11 lo sustituimos por esta B, aquí. Y aquí está en base, usando el 2 como referencia, como
aquí ya no puse 2 a la 0. Aquí está la notación, que sigue siendo bastante larga y no fácil de leer. Como el binario es muy importante, en lugar de utilizar el subíndice, utilizamos un sufijo b, que puede ser mayúsculo. Estos ejemplos, ¿cómo se llega a ellos? La siguiente demostración del teorema también es el algoritmo por el cual podemos pasar de esta expresión a esta otra y por lo tanto a esta otra. Veamos. Es una división sucesiva. Sucesivamente vamos a dividir el número y los cocientes primeramente entre r, aquí está, por el teorema de la división podemos decir que el número n va a ser igual al cociente multiplicado por el divisor más el residuo. Tenemos el cociente. Tomamos si n1 es mayor que r, podemos tomar, o igual inclusive a r, podemos hacer nuevamente una división. Nos queda un nuevo cociente n2 que va a ser menor que n1. Sabemos que n1 lo podemos expresar de esta manera y al sustituir aquí sustituimos, ¿verdad? Nos da esto que está aquí. Vean ustedes cómo empieza esto a tomar la forma que nos interesa. n2 lo volvemos a dividir, nos da el cociente n3 y por sustitución nos da esto. En cada división el cociente va a ir disminuyendo hasta que llega un momento en que va a ser menor que r. Ese cociente es precisamente el dígito más significativo. Lo podemos dividir cociente para obtener un cociente 0 y como residuo. Vamos a tomar un ejemplo de conversión. Vamos a tener el número 673 y queremos obtener la expansión en el caso que r sea igual a 2, es decir, a binario. Así que vamos a ir dividiendo sucesivamente. Nuestra primera división es 673, lo dividimos entre 2, nos da 336 con un residuo de 1. Repetimos, tomamos el cociente ahora como nuevo dividendo y vamos repitiendo y vemos cómo el cociente va disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Y ese cociente se va convirtiendo en el próximo dividendo. Voy poniendo aquí. Recuerden que este es el B0 inicial, ¿sí? El menos significativo. Continuamos así hasta llegar finalmente a 1, que lo podemos usar como el último. Recuerden, este fue el menos significativo, este es el más significativo, de manera que los vamos a tomar de abajo hacia arriba y la conversión nos da este resultado. Esto es mucho más fácil de escribir que la expresión completa. Vamos a tomar otro ejemplo, 673 tomando r igual a 16. Ven ustedes, 673 entre 16 me da 42 con residuo 1. Repito, me da el residuo 10. Repito, me da el residuo 2. Lo tomamos hacia arriba. El 10 tenemos que darle un símbolo que va a ser la A. Y ahí tenemos 2A1 base 16. En el próximo video ya ampliamos esto más formalmente y vemos la aplicación.